Cuando leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de que el deseo de Dios es que nosotros como padres seamos los que vayamos encaminando la vida de nuestros hijos hacia las cosas eternas, las cosas celestiales. Y allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso quiere decir que en usted, en mí, en nosotros como padres, debe estar primero la palabra de Dios, para que podamos enseñar aquello que nosotros ya conocimos y ya experimentamos en la vida cotidiana. Por eso es importante que usted y yo como padre podamos prepararnos para esta enseñanza que sin duda va a llevar frutos en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. El versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Si pudiéramos usar una palabra popular, sería que debemos bombardear a nuestros hijos con la palabra de Dios. En todo tiempo, en todo lugar, siempre hablarles de lo que la palabra de Dios dice. Y esto no lo hacemos con la finalidad de fastidiarlos o de amargarles la vida, sino simplemente porque los educadores dicen que nosotros vamos aprendiendo a través de las repeticiones. Creo que usted recuerda esa época de escuela cuando los maestros nos ponían a escribir 5 planas de una palabra que escribimos mal hasta que lo aprendamos. Y ese mismo método didáctico es el que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Dice el versículo 7: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y si esto fuera poco para la enseñanza a nuestros hijos, el versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y aquí no se está refiriendo a la enseñanza de los hijos, sino se está enseñando a la enseñanza nuestra. Gracias a Dios yo he podido memorizar algunos textos de la Biblia, porque los he puesto en algunos cartoncitos como este, y a lo largo del día he estado leyendo, repasando, hasta que eso se haya quedado en mi memoria, en mi mente. Por eso dice aquí: y las atarás como una señal en tu mano. No está diciendo en la mano de los hijos, sino en la mano de usted como padre. Y dice: y estarán como frontales entre tus ojos. Porque Dios sabe que usted y yo somos los encargados no solo de la educación general de nuestros hijos, sino de la educación cristiana, de la educación espiritual, de los valores que están en este libro. Y usted tiene que aprender, y yo tengo que aprender a modelar, a ser ejemplo, a vivir y sobre todo compartir con nuestros hijos esa enseñanza. Y termina diciendo el versículo 9: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uno de mis sobrinos tenía muchos pósters de jugadores de básquetbol en su cuarto. Dios nos está diciendo que está bien, pero también debemos poner citas bíblicas en nuestra casa, porque el ser humano es visual, y a medida que vamos viendo las cosas, vamos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, tal vez usted hasta este punto se pregunte: ¿cómo puedo hacer un devocional con mis hijos? ¿Cómo puedo repetirles la palabra a mis hijos? Tengo en mis manos este pequeño libro que se llama Nuestro Pan Diario, y todos los días usted, juntamente con su esposa, con sus hijos, puede leer un devocional. Y aquí puede ver cómo, de manera breve, que nos lleva más o menos 1, 2, hasta 3 minutos, leer lo que dice la reflexión. Tenemos una cita bíblica, y esa es la manera como podemos hacerlo.
Dice aquí que primero podemos hacer una oración, después leer las Sagradas Escrituras, un versículo o quizá un capítulo completo, dependiendo del tiempo. Después una breve reflexión, que generalmente este tipo de libros nos ayudan. Y precisamente ahora, en este regreso a la escuela dominical, los maestros de escuela dominical y los directores van a proveernos de un material para que podamos leer con nuestros hijos, para que podamos estudiar con nuestros hijos y aprender juntos en la casa. Después, si usted tiene tiempo y se presta para eso, puede entonar un canto juntamente con ellos. Y al terminar, una oración. Y si usted hace este devocional en las mañanas, pidiendo que Dios nos guíe a lo largo del día. Pero si usted es de las personas que en la noche prefieren hacerlo, encomendarnos en las manos de Dios para terminar el día y darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y para terminar, quisiera recordarles que la Biblia es un libro de promesas. Y allí hay una promesa hermosa que seguramente usted ha escuchado, allá en el libro de Hechos, capítulo 16, ahí en el versículo 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, podemos decir que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Dios promete también salvar a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero usted como padre, yo como padre, tenemos la responsabilidad de enseñarles lo que la bendita palabra de Dios dice. Y no solamente enseñarlo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vida, porque sin duda esa va a ser una experiencia para nuestros hijos que nunca se va a ir de sus vidas. Y también aquí en Hechos capítulo 2, versículo 39, Dios dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Como usted puede ver, estudiar la Biblia en casa todos los días, alabar al Señor en casa todos los días, orar al Señor en casa todos los días, sin duda va a ser de nuestro hogar un lugar de paz, un lugar de bendición, un lugar de alegría, un lugar de esperanza, porque cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y la compartimos con nuestros hijos, puede usted tener la seguridad de que vamos a ser un hogar bendecido, que aún en medio de las luchas y de las pruebas que a veces vienen a nosotros, vamos a tener esa paz que solamente la presencia de Cristo nos puede dar. Que Dios les bendiga y que en este regreso a la escuela dominical, pues todos los días con disciplina estemos dispuestos a realizar nuestro devocional. Hasta luego.